Hola gente, soy Helchiro y hoy estamos reunidos aquí para hacer la reseña al tercer libro de la saga Nacidos de la Bruma, libro que lleva por nombre El Héroe de las Eras. El Héroe de las Eras es, como ya dije, el tercer libro de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma. Con este libro, Sanderson dio fin a la primera era de este universo. Fue publicado en el año de 2008 en Estados Unidos, justo un año después de haber publicado El Pozo de la Ascensión. Personalmente es un libro que me gustó bastante, creo que puedo decir que es mi favorito de la primera trilogía, pero antes de hablar más en fondo de él, como siempre, comencemos con la sinopsis. Durante 1000 años, los Ska han vivido esclavizados y sumidos en el miedo al Lord Legislador, que ha reinado con un poder absoluto gracias al terror y a la poderosa magia de la alomancia. Kelsier, el superviviente, el único que ha logrado huir de los pozos de Hastin, se encuentra a Vin, una pobre chica Ska con mucha suerte. Los dos se unen a la rebelión que los Ska intentan desde hace un milenio y vencen al Lord Legislador. Pero acabar con él es la parte sencilla. El verdadero desafío consistirá en sobrevivir a las consecuencias de su caída. En El Héroe de las Eras se comprende el porqué de las nieblas y las cenizas, las tenebrosas acciones del Lord Legislador y la naturaleza del Pozo de la Ascensión. Vin y el Rey Elend buscan los últimos escondites de recursos del Lord Legislador y descubren el peligro que acecha a la humanidad. ¿Conseguirán detenerlo a tiempo? Lo primero que hay que decir es que Sanderson trata este libro como lo que es, la conclusión. Nada de meter más misterios para resolverlos después, nada de dejar preguntas en el aire como hizo en El Pozo de la Ascensión. No, en este libro Sanderson nos responde a todas las preguntas que nos han mantenido leyendo durante 3 libros ya. Preguntas tales como: ¿qué es en realidad lo que liberó Vin en El Pozo de la Ascensión? ¿Dónde está el Atium del Lord Legislador? ¿Qué son los Kolos? ¿Qué son los Kandra? ¿Qué es exactamente el espíritu de la bruma? Todas esas preguntas y más obtienen respuesta en este libro, y personalmente agradezco mucho eso, que no se haya dejado nada para responder en la siguiente serie de libros. Bueno, sí deja algunas cosas, pero son cosas que no son tan importantes para esta trilogía. De hecho, está tan bien concluido que no me extrañaría que haya gente que después de leer este libro crea que ya no hay necesidad de leer los siguientes, pues ya todo está claro. Y es probable, pero no recomendable, porque los siguientes libros también son bastante buenos. Al igual que del primero al segundo, aquí la historia da un salto de un año, desde los sucesos del segundo libro hasta los de este. Aquí, Vin y Elend están buscando los depósitos que el Lord Legislador dejó en ciudades separadas por si él era derrotado y la cosa que vivía en el Pozo de la Ascensión era liberada. En base a esto, la trama del libro deja Luthadel, ciudad que había sido el centro de la acción de la historia durante los 2 libros anteriores, y en este se centra más en 2 ciudades nuevas principalmente, Urteo y Fadrek, con el grupo de protagonistas divididos entre estas 2 localizaciones. Son ciudades con realidades muy dispares. En una, los Ska han vencido a los nobles tal como Kelsier quería, mientras que en la otra los nobles siguen reinando. El libro está muy bien escrito. Creo que es evidente que para estas alturas, después de haber publicado ya varios libros, Sanderson ha madurado su escritura, es mucho más fluida, mucho más ágil, tiene un ritmo que podríamos decir que es más frenético. Una cosa que podríamos decir en contra de este libro tal vez es la falta de novedad. En el primer libro a todos nos fascinó el uso de la alomancia para pelear, es por eso que los entrenamientos y enfrentamientos mágicos eran tan espectaculares para nosotros. En el segundo libro, bueno, ya conocíamos la alomancia, pero aún quedaban cosas por descubrir. Además se introdujo de forma más profunda la ferruquimia, nos mantenían aún interesados, pero en este ya conocemos prácticamente todas las formas de pelear. Por eso es tal vez que ya no me sorprendía leerlo, la frescura del uso de la magia se pierde un poco en este libro. En este tercer libro Sanderson incluye, o más bien se adentra mucho más en un tercer tipo de magia, uno que ya había mencionado en los libros anteriores pero no se había profundizado en ella, la hemalurgia. Este tipo de magia es mucho más oscura que las otras 2 y es la protagonista de este libro. Ella consiste en que mediante clavos de metal un portador de alguna de las otras 2 magias es perforado y con ello transfiere su poder a otra persona que no tenía esos poderes, volviéndolo alomántico o ferroquímico. Es una magia igual de interesante que las otras, aunque al tener solo un libro deja algunas dudas de su funcionamiento. Aún así, como digo, es bastante interesante conocer más sobre ella. En sí es un libro de lo mejor, la historia está muy bien llevada. A diferencia de los anteriores, este no se vuelve aburrido en ningún momento. Como ya dije, poco a poco te va revelando información que en otros libros te había dejado en suspenso, logrando así mantener tu atención en todo momento.
Al final te das cuenta de que o Sanderson tenía todo o casi todo planeado desde el principio, o su talento para dar respuestas a incógnitas que había ido dejando a lo largo de los otros libros es muy buena. Sea cual sea el caso, vuelvo a repetir que este libro es una conclusión que dejará satisfecho a casi todos. Ojo, cuando digo esto último me refiero a que las conclusiones de todos los misterios de la saga se concluyen satisfactoriamente, valga la redundancia. No me refiero a que el final de la misma vaya a gustar a todos. Es un final que genera divisiones entre los fans. He leído gente que le encantó, he leído gente que lo odia. Yo estoy del lado de los que les gustó, aunque es un tanto rimbombante y los pasajes finales se pueden considerar rebuscados, pero no está mal. Ahora bien, hablando de los personajes, hay nuevas integraciones al reparto. Pocas, pero las hay. Aún así quisiera centrarme en los protagonistas que ya conocemos de otros libros. Como siempre, comencemos con Bean. La chica en este libro ya alcanzó su desarrollo completo, sigue teniendo dudas, sí, pero no son las dudas que tenía en los libros anteriores. Aquí más bien sus dudas son sobre sus enemigos, sobre si podrá derrotarlos o no. Pero a pesar de esas dudas, la Bean de este libro es la más decidida, la más práctica y sin duda la más valiente. Creo que ha mejorado mucho desde el primer libro y la verdad es que se ganó más mi respeto después de lo insoportable que me pareció en el primer libro. El final que Sanderson le da me parece bastante bueno, aunque un tanto exagerado para lo que fue el personaje durante toda la saga. Por otro lado, Ellen es sin duda el personaje que más ha cambiado del libro anterior respecto a este. Ahora no solo es rey, es emperador. Ahora no solo es noble, es un nacido de la bruma. Uno bastante poderoso además. A lo largo del libro lo vemos luchando contra sus propios ideales. Sabe que tiene que ser implacable si quiere vencer, pero en el fondo sigue siendo el mismo idealista que era antes. Bajo el argumento de que lo que hace es por un bien mayor, Ellen teme convertirse en un nuevo Lord Legislador y su misión en el libro es evitar terminar así. Es un personaje bastante interesante, al igual que Bean, me gustó mucho su arco durante los 3 libros. Otro personaje muy interesante en la trama es Acid, de quien ya hablé en el libro anterior como mi personaje favorito, pues aquí resulta ser un personaje aún más interesante si cabe. En este libro pasa por una crisis de fe bastante importante, todo lo que había creído durante toda su vida se desvaneció. La muerte de su amada le hace preguntarse, si Dios existe, ¿por qué deja que la gente buena muera? ¿Por qué deja que su gente sufra a manos de tiranos? La falta de fe es uno de los temas más importantes en el libro, pues él es quien en los otros 2 libros se había mantenido firme incluso en las peores situaciones, pero ahora no cree en nada. Su misión durante el libro es recuperar su fe para poder ayudar al mundo. Es verdaderamente interesante su desarrollo durante este libro sin ninguna duda. Y el último personaje que vale la pena nombrar es Fantasma, un chico que en el primero y segundo libro no tenía demasiada relevancia, siempre estuvo a la sombra del resto de la banda de Kelsier, pero en este libro es donde gana más notoriedad. Sus partes son las más interesantes porque Fantasma se vuelve una especie de Kelsier más joven, y para los que aún teníamos la nostalgia por Kelsier, Fantasma nos da un poco de la temeridad e ingenio que él tenía en el primer libro. Y bueno, en resumen, El héroe de las eras es para mí el mejor libro de la trilogía, el más entretenido y que además cumple su cometido de atar todos los cabos sueltos sin problemas, y continuar los arcos de personajes hasta completar su desarrollo que nos han ido mostrando los primeros 2 libros. Sobre la trilogía en sí, es bastante buena, sin duda un soplo de aire fresco a la fantasía más tradicional. Es una saga que mezcla incluso elementos de noir, para darle más frescura a su historia. Si tienen oportunidades de leer la saga, échenle un vistazo, y si nunca han leído a Sanderson, ya he dicho en otras ocasiones que yo recomiendo empezar por Elantris, pero tampoco pasa nada si inician por esta trilogía. Es por todo esto que a este libro le doy una calificación de 8 libros sobre 10. Y en fin, eso es todo, espero que les haya gustado el video, si fue así ya saben, dejen su like y esas cosas, comenten qué les parece el libro, esta saga e incluso este autor. Y bueno, yo me despido, nos vemos en otro video, adiós.